de haber revisado tantos resultados. Chicos, el pico es el tercer día de la bronquiolitis, ¿ya? Es el día, a los bebés lactantes menores de 3 meses se hospitalizan sí o sí, independientes que sean dependientes de oxígeno, de la lactancia. Vamos a ver nosotros que el tratamiento va a ser un tratamiento de soporte. Lo que más le preocupa a la mamá es que se ahogan, tosen y vomitan. ¿Ya? Esa tos produce vómitos, que se ahogan, incluso pueden desaturar los niños. Entonces, menor de 3 meses lo que tenemos que mantener es la hidratación, que esté bien hidratado. En caso de nebulización o de requerimiento de oxígeno, se va por cánula vinasal. Y si tengo que nebulizarlo, lo nebulizo con solución salina al 0.9%, nada que hipertónica. Si voy a utilizar lo que es el salbutamol como terapia como respuesta terapéutica, si es que los niños tienen, o los lactantes en este caso, tienen indicadores de predictivos de asma. El mamá es asmática, es atópica, tiene rinitis, ¿no? Pueden ser mayores o menores, que lo vamos a ver en lo que es manejo del asma. A ver, permítanme. Ya no hay nadie más. Listo. Y, este no era. Acá. Lo que es asma bronquial, vamos a ver que tiene el asma bronquial. El asma bronquial tiene un montón de sinónimos. Antiguamente, cuando a uno le decía su hijo tiene asma, las madres ya morían, era lo peor que le podía tocar, porque tenían que estar nebulizando a su hijo, ya iba a tensar corticoides, ya no va a crecer, se va a quedar chiquito, se va a volver dependiente del inhalador, va a hacer un panzón, no va a poder crecer. X cosas. Entonces, para esto tenemos que ver que el asma es una enfermedad donde hay una hiperreactividad, en donde se puede volver crónica, y esto tiene que ver dos cosas: los factores de riesgo, que pueden ser genéticos y del ambiente, y los factores desencadenantes. Yo puedo tener factores de riesgo genéticos, mi mamá puede ser asmática, pero no necesariamente yo soy asmática. O otra cosa es que soy asmática y encima vivo en un lugar en donde hay demasiada tierra, o mis familiares consumen cigarro, o como demasiadas comidas conservadas, no naturales, ¿no? La contaminación ambiental y otros factores desencadenantes que son, por ejemplo, muchos pelitos del polen, la polinización, que es a partir de las 6 de la tarde, tengo con distintos animales, estoy predispuesto a qué. ¿Ya? También tiene que ver las infusiones, la influencia hormonal. Eso de que el asma es curable, no. El asma es controlable. Y hay niños que se controlan dentro de los menos de 5 años y de ahí nunca vuelven a tener un proceso respiratorio hasta que llegan a la adolescencia o pubertad, o nunca, o en caso de las mujeres, cuando están gestando. ¿Ya? Acá tenemos los indicadores predictivos del asma, que tenemos los indicadores predictivos mayores y menores. Para considerar un diagnóstico puede ser un criterio mayor, o sea, índice predictivo de asma mayor, que son diagnóstico de asma de alguno de los papás, que haya un diagnóstico de eczema tópico y la sensibilización a algún alérgeno. Los criterios menores: presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico, sibilancias no relacionadas a un resfriado, eosinofilia en sangre periférica mayor a 4%, y una sensibilización alimentaria. De mis pacientes. Lo estaba corrigiendo. Gracias, Moni. Fisiopatología del asma, tenemos aquí que, ¿cómo sé que un paciente es asmático? Vamos a ver que el diagnóstico antes de los 6 años va a ser clínico y por ciertos criterios. Y lo otro, y tiene una respuesta terapéutica positiva a los broncodilatadores, y lo otro es que a partir de los 6 años en adelante, mayores de ellos, puedo hacer una espirometría para ver si hay una respuesta favorable a los broncodilatadores cuando hay una mayor variabilidad mayor al 20%. En esto tenemos que la susceptibilidad genética, los factores de riesgo, los factores predisponentes, van a generar una inflamación aguda, un broncoespasmo precoz, inicial, por una liberación de histamina. Recordemos que hay los mastocitos se convierten en células cebadas y eliminan y liberan su histamina. Pero posterior a ello, si persiste esta inflamación, va a haber un broncoespasmo tardío, en donde ya va a haber incremento de neutrófilos, hay leucotrienos, trombroxanos A2, prostaglandinas, citoquinas. Entonces ya va a haber un paciente que tiene una tos muy frecuente, muy persistente, dificultad respiratoria asociada a los sibilantes. ¿Ya? Y si persiste esto, los neutrófilos, que en ellos tenemos los veo. Ya.
Veo que puede haber un incremento de eosinófilos, monocitos, que luego monocitos se van a hacer más adelante los mastocitos, y liberación de histamina, y la inflamación se vuelve ya crónica cuando hay una inflamación, un edema, hay una hiperreactividad, hay una hipersecreción y una broncoconstricción. Y si continuamos con esto, hay una remodelación a las células epiteliales, un fibroblasto que si nosotros vemos que hay un paciente persiste con un asma no controlada, va a terminar con una fibrosis pulmonar o una bronquitis, que es lo mínimo que podemos hacer. Esta cosa. Nada, porque voy a escuchar el pasaje de ingreso, pero no el de salida, y la nebulizo y voy a escuchar todos los sibilantes, como una canción adentro. Entonces, cada persona va a expresar su asma bronquial de diferente manera cuando vienen las crisis agudas. Recordemos que el asma bronquial tiene una clasificación de asma bronquial intermitente y la persistente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver historia clínica y exploración compatible con ella. Tos, sibilancias, dificultad respiratoria. Entonces, vamos a hacer una espirometría basal con la prueba de un broncodilatador de salbutamol. Y si vemos que hay un patrón obstructivo en donde vemos un volumen expiratorio forzado en el primer minuto sobre la capacidad vital forzada total, va a ser menos del 85%, bueno, menos del 85%, menos del 0.85, mejor dicho. Entonces, no se puede hacer, como les dije, en menores de 6 años, ¿no? Eso se hace la prueba terapéutica, ¿no? Pero cuando es positiva esta, en la espirometría va a ayudarnos con el diagnóstico del MISTE A, es asma, ¿ya? Y en caso de que sea negativa, se puede hacer la provocación con metacolina, bueno, en realidad no se hace aquí, pero se puede hacer con el ejercicio, ¿ya? Y acá está el diagnóstico de asma intermitente, cuando esto tienen que aprenderlo, porque así se les va a poner los casos clínicos. Paciente que refiere que usa su medicamento de rescate una vez a la semana, presenta síntomas nocturnos más o menos de 2 veces. Cuando ustedes ven que utiliza la medicación más de 2 veces por semana o casi todos los días, o que ya utiliza inhaladores corticoides, por ejemplo, el fluoxetine, fluticasona, ¿no? Budesonida, ya es persistente. Eso tienen que tenerlo en la cabeza, ¿ya? Persistente es uso de broncodilatadores corticoides inhalados, ¿ya? Siguiente. Espérenme un segundo. No. Espérenme un segundo. ¿Has pegado mal resultado? No, si no tienen aquí la presión. Espérate, porque acá te están escuchando. Ya, listo. El tratamiento del asma tenemos el tratamiento aparte de los broncodilatadores, de los corticoides, montelukast, leucotrienos y tanta cosa, monoleros de leucotrieno. Tenemos que ver sobre todo el control ambiental, el paciente donde se encuentre. Eso no significa que el paciente no puede comer chisitos, no puede comer gaseosa, no va a ir a las fiestas, pobre niño, no va a tener mascotas, no va a jugar, no. Solamente cuando hace las crisis vamos a tener lo que aislar de esa zona. Ahora, el control ambiental significa que voy a tener que tratar de utilizar menos lejía, menos olores fuertes, no limpiar la habitación cuando el niño esté ahí, el cuarto debe estar ventilado, ¿no? A los padres se le tiene que educar, para ellos deben saber la terapia de rescate. Ya el uso de los inhaladores, igual que la nebulización, es muy buena si saben utilizarlo con la aerocámara, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico. Ya, aquí tenemos el control de los síntomas. Lo que vamos a ver es que se le hace un test siempre bueno, a los padres del menor, cuando ya el niño es más grande, es diagnóstico, le hacemos un test, siempre el niño va a responder cómo te sentí esta semana, ¿no? Cada 3 meses, para ver si realmente ha mejorado los síntomas nocturnos, si la actividad física, él puede hacer su actividad física sin requerimiento del inhalador, y cómo está la espirometría en lo que es función pulmonar. ¿Ya? Lo que nosotros tratamos de hacer con esto es evitar las exacerbaciones, por lo tanto la morbilidad o mortalidad más adelante, los efectos adversos también del uso de medicamentos. Que vamos a ver que el salbutamol lo que produce es hipercalemia, temblor. Entonces, para la valoración, igual que
El CRUP, igual que la bronquiolitis, tenemos acá el score pulmonar. Por favor, el score pulmonar es muy importante, siempre lo van a manejar en la emergencia de pediatría porque siempre va a venir una crisis asmática, ¿ya? Siempre. Ahora, cuando ustedes ven un paciente con crisis asmática, tiene doble diagnóstico, crisis asmática moderada y asma bronquial persistente, leve, moderada, severa. Dos diagnósticos. Una es por la crisis y otra es por el problema de fondo. Ya eso tienen que tenerlo en su cabecita. ¿Ya? Entonces, la puntuación vamos a ver de acuerdo a la frecuencia respiratoria y es por años. Menor de 6, mayor de 6. ¿Ya? Si hay o no sibilancias, si hay uso de musculatura accesoria, y lo otro es ver la gravedad de la crisis. Si por más que tenga un puntaje de por ejemplo, 1, 2, 1, 4, pero la saturación es menos del 91% y es grave, ¿ya? Saturación manda bastante, la saturación de un paciente, ¿ya? Para el pulmonar score. Entonces, tenemos un paciente con una crisis leve, yo le puedo hacer inhalaciones, con mucha tranquilidad, 2 a 4 con la aerocámara, salbutamol, lo revalúo, lo revalúo, lo revalúo en 15 minutos, veo que está mejor, que el paciente está tranquilo. En realidad, una crisis leve es cuando el score es menor del score pulmonar que hemos visto aquí. Chin, 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 ¿ya? Menos de 4. Entonces vemos que el paciente está tranquilo, está feliz y contento. Entonces lo inhalo en casa, ¿no? Lo inhalo unas 4 pulsaciones, cada 4, cada 3 horas, dependiendo de cómo evalúa mi paciente, cómo está. Lo puedo manejar como ambulatorio. Una crisis moderada, sin embargo, voy a tener que hacer unas 3, 4, 5 pulsaciones, dependiendo del salbutamol con aerocámara, como la primera fase cada 20 minutos, por 3 veces, o lo voy a tener que nebulizar. La nebulización es de 0,15 miligramos kilogramo de salbutamol, en este caso sería 0,6 por el peso, son las gotas de salbutamol que vas a utilizar, y lo rellenas para hacer 3 mililitros de completo con el cloruro de sodio. Lo nebulizas y luego lo reevalúas. Siempre la reevaluación es 15 minutos después de la dosis que has puesto, o sea, ahorita lo coloco, luego a los 20 minutos otra inhalación y a los otros 20 minutos otra inhalación, serían 3 veces. Y después de esa última tercera, voy a evaluarlo recién a los 15 minutos para ver cómo está. Si ha respondido bien, lo mando a su casa con inhalaciones cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, por aproximadamente, y luego lo voy espaciando. De ahí les voy a decir cómo, ¿ya? Sí, pero yo sí creo y considero que ese niño, a pesar de que tiene una crisis moderada, una cosa es abrir el bronquio y otra cosa es disminuir el edema. Entonces, ¿cómo voy a disminuir esa reacción inflamatoria? Es con un corticoide. Para eso puedo dar un corticoide vía oral por unos 3 a 5 días, y más sobre todo si tiene un IPA positivo, o sea, indicadores predictores de asma positivos o padres alérgicos, padres atópicos. Y la crisis severa, paciente cuando la saturación es menor de 92, entonces yo necesito nebulizar a mi paciente, hago nebulizaciones, indico corticoide endovenoso, en este caso sería hidrocortisona, ¿no? 4 miligramos kilogramo dosis. Ya, hago la nebulización primera fase, luego voy con la segunda fase, y luego con la tercera fase, que es cada hora, por 3 veces, y luego ya cada 2, cada 3 horas, de acuerdo así el score pulmonar. Cada vez que termino una fase de nebulización, yo tengo que pasar a mi score, evaluación de mi score pulmonar, y ahí veo si ha mejorado o no. ¿Ya? Ahora, cuando yo doy de alta a un paciente, porque ya en la observación lo vi que la primera y la segunda fase mejoró, doctora, está en crisis moderada y ya se va a ir a su casa, yo no le puedo suspender el salbutamol así nada más. Lo voy a ir espaciando. La señora ya pasó, ya mira, lo hemos nebulizado cada hora 3 veces y ahorita está con un score de 3 puntos, ha mejorado bastante. Entonces, se va a su casa. Se va a su casa, pero se va a su casa con su salbutamol, con su corticoide vía oral, y en este caso con su salbutamol se va a ir le va a dar 4 pulsaciones cada 3 horas por 2 días, luego 4 pulsaciones cada 4, cada 5 horas por unos 3 días más, porque más o menos las inhalaciones tienen que ser, el tratamiento del salbutamol se hace por aproximadamente 5 a 7 días, ya, no se le suspende así nada más, porque si no van a ver que hay otra vez se va a cerrar ese pecho de semita, ya. Otros síntomas obstructivos tenemos la displasia broncopulmonar, en donde sobre todo estos serían niños que han requerido oxígeno por mucho mayor a 28 días, y sobre todo son los prematuros severos que han estado autorizados en ventilación mecánica o en CPAP, independientemente de diagnósticos por radiografía. El cuerpo extraño, vamos a ver que sobre todo hay una simetría
del pasaje pulmonar. Vamos a verlo mucho en la radiología, se evidencia rayos X donde hay en donde está el objeto del cuerpo. Vamos a ver una radioopacidad. Dile que hay un niño, permítame. De alojamiento, sí. Ya, vamos a ver una radiografía en donde hay una radioopacidad, donde uno pasa mejor y en el otro hay una radioluminiscencia. ¿Ya? El reflujo gastroesofágico es frecuentemente en los lactantes, vómitos recurrentes, contenido lácteo, nada más. El diagnóstico es por la pHmetría. Fibrosis quística se asocia a una tos crónica, síndrome de la malformación, neumonías por aspiración frecuentes, debido a que el paciente no maneja muy bien las secreciones. Y en eso el diagnóstico clave es la electrolitos de sudor, test de cloro. Otros tenemos la malformación vascular, el estridor. En realidad es un hallazgo incidental radiográfico por ecografía. Otras malformaciones pulmonares pueden ser asociadas, por ejemplo, a bulas, ¿ya? Cuando hay unas neumopatías recurrentes, paciente que sufre más de 2 o 3 neumonías al año, es algo raro, entonces tendríamos que hacer una tomografía de tórax. Disquinesia ciliar es una patología sinusal y óptica en donde hay bastantes, el paciente se evalúa por tomografía y por radiografía de senos paranasales, en donde vamos a encontrar bronquiectasias. La bronquiolitis obliterante es una de las peores y más graves infecciones virales. Ya, va a producir un síndrome de estrés respiratorio severo en el lactante. El diagnóstico en realidad es un diagnóstico diferencial de casi todos los SDRNI en lactantes y se asocia bastante con adenovirus en menores de 2 años. La clínica y la radiografía de tórax va a ayudarnos, pero sobre todo la tomografía. Traqueobronquiomalacia es un estridor que vamos a ver que tienen los lactantes, sobre todo se asocia a mayor trabajo, por ejemplo, la lactancia, cansancio, correr. Hay una muy mala respuesta al broncodilatador y el diagnóstico es por fibrobroncoscopía. Las compresiones extrínsecas, atelectasia, neumonía recurrente, el diagnóstico es en sí por radiografía de tórax. Y eso sería todo, chicos. Como ya les dije, ¿qué cosa será esto? No permitir, punto. Con el grupo de mañana, los grupos, bueno, ¿sí me escuchan? No sé si están vivos todavía. Sí, doctora. Ya, con los chicos que mañana van a exponer, ya se les indicó sus casos. La exposición mañana, igual tengo turno tarde acá, no sé por qué me han puesto tarde. Ya, ya saben que van a exponer virtual. Igual les va a caer, si es que no lo hacen bien. Los temas son muy sencillos, los voy a compartir compártanles con sus compañeros porque en realidad eso de haber quedado nosotros todavía, que va a ser caso clínico esta semana, es por el hecho de que no se les ha dado tiempo. Quiero que entiendan algo. A mí el doctor John Guerrero me ha informado que se les va a dar con anticipación, disculpe. El día lunes y martes, en caso de ustedes el martes son las clases teóricas, el miércoles, el viernes con ustedes sería el hecho de que van a, Dios mío, que están aquí me escriben, van a tener que dar examen todos, completamente todos, 20 preguntas tipo caso, mejor dicho, tipo ENAM, pero solamente los que van a salir al frente a responder cada una de esas preguntas van a ser aquellos que son seleccionados como anteriormente para casos clínicos. Entonces voy a la primera pregunta, tal estudiante, a ver, dígame por qué. Ya, doctora, yo marqué la E por tal, tal y tal cosa. Segundo, pregunta tal persona. Bueno, yo marqué tal por tal y tal cosa, ¿no? Entonces van a tener que defender su respuesta y para ello, y de acuerdo a cómo respondan, no solamente que digan yo marqué la A y me ligó porque la A es, van a defender su nota. Refieren a eso que es mucho más equitativo, yo no sé qué tanto. Y el día sábado se va a hacer su examen, sí o sí, en cada uno en sus horarios respectivos. ¿Ya, chicos?
Así es, así lo he entendido, así me ha informado el doctor, me ha llamado, todo. Toma algo de acá. Toma. ¿Están conformes? La otra semana sí va a ser de esa manera, porque como recién han informado ayer, ha habido reunión y el doctor recién hoy día nos informa. Ya he hablado con los grupos han dicho, y está ahí en el WhatsApp, que están conformes con eso por esta semana. Ya la otra semana es otra idea. Sí, doctora, está bien. Listo, chicos. Cuídense. Sorry por los inconvenientes. Es culpa del interno, se llama Rachel Aniceto, ya va a jalar. Y que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Hasta mañana.